A veces no sé si admiro más a las personas que han dedicado su vida a una iniciativa que mejora el mundo, o a las que han pasado su vida investigando y estudiando al ser humano. Lo extraordinario quizás sea encontrar un caso como el de nuestro invitado de hoy. Filósofo y antropólogo desde hace 25 años, emprende una aventura, Lonshanet, que reinventa el mundo de la pesca artesanal, afectando a múltiples países, empresas y sociedades. Abrimos las puertas a Antonio García Ayud, que entre otros logros ha conseguido unanimidad en el Congreso para ampliar una reserva marina en Galicia, ha exportado internacionalmente un modelo de empresa social o ha conseguido incorporar la pesca artesanal en la cumbre de las Naciones Unidas de Río. En un momento social obsesionado por el corto plazo, qué importante escuchar a personas que se paran a reinventar el modelo y que proponen alternativas que buscan el bien común, el bien global. Hoy, en la cafetería, Antonio García Ayud. Mira, te prometo que hay muchos motivos por los que tenía ganas de hacer esta entrevista contigo. Llevas toda una vida, toda una trayectoria dedicada a tratar de hacer un mundo mejor, creo. Pero hay uno que me parece fundamental y que es el que me gustaría casi que cualquier persona que pueda ver esta entrevista se anime, que es el cómo pasar de la filosofía a la acción. Cómo pasar de pensar, del pensamiento, de tener ideas, de reflexionar sobre el mundo, a actuar para cambiarlo. Y entonces no sé si hay una fórmula secreta para que nos digas cómo se hace para eso. Bueno, realmente no hubo una fórmula secreta, hubo una circunstancia que se me planteó a mí, pero se puede plantear a cualquier otro, ¿no? Que le hagan pensar en la decisión que va a tomar, si implicarse o simplemente ver los toros desde la barrera, ¿no? O sea, ser un contemplador de la vida, ¿no? Un poco más que contribuir, digamos, a construir una sociedad, ¿no? Y un ser humano más. La decisión de implicarse a mí me vino básicamente pues bueno, yo me dedico a la antropología, ¿no? Estudio y quería comprender la cultura pesquera, ¿no? Un poco que había detrás, ¿no? Cómo pensaban, cómo sentían, cómo tomaban decisiones, cómo sufrían, ¿no? Cómo celebraban. Entonces, ¿qué había detrás de toda esa esencia, ¿no? Entonces, en un momento determinado, yo tuve la suerte de, bueno, pues de aprobar una oposición, como quien dice, ¿no? Y digo suerte porque es así, ¿no? Y entonces, cuando tienes el respaldo, el blindaje, ¿no? El colchón, ¿no? Económico de un salario que vas a saber, ¿no? Pues entonces eso te genera una tranquilidad de pensamiento, ¿no? O sea, puedes pensar con más serenidad, ¿no? Y entonces, en el ámbito universitario tienes otra ventaja, y es que puedes poner la imaginación y la creatividad, ¿no? La puedes utilizar sin miedo, de cierto modo, ¿no? Entonces, en un momento determinado, ya que los pescadores a los que entrevisté me aportaban la materia prima que yo utilizaba para confeccionar luego artículos, ¿no? La materia prima era de ellos, ¿no? Y yo utilizaba esa materia para, digamos, para decir que publicaba, ¿no? Y formar parte de a veces de esas publicaciones que algunas de ellas aportan a la comunidad científica ideas nuevas, ¿no? Y muchas otras simplemente replican la misma idea, ¿no? Y la extienden, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, bueno, se me ocurrió que es un poco, bueno, ¿cómo puedo yo también colaborar con los pescadores? En el sentido, ¿cómo puedo contribuir a la resolución de problemas, ¿no? Y en un momento determinado, bueno, pues los pescadores siempre comentaban, estoy hablando de hace bastantes años, 25 ya, claro. Estoy hablando de principios de los 90 aproximadamente. Entonces, comentaban básicamente que su principal problema era la comercialización, ¿no? Entonces, bueno, pues investigué la comercialización y bueno, fíjate, una cosa, para que veas que las ideas
no son tanto resultado del pensamiento individual como del pensamiento colectivo, ¿no? Porque, dice, la idea no fue mía sola, ¿no? Porque me junté con otros dos colegas, ¿no? de materias diferentes, ¿no? Y vimos que lo que yo había aprendido de la comercialización permitía el desarrollo de un modelo que permitía desintermediar el mercado y, bueno, y crear un modelo en donde el pescador podía vender directamente al consumidor final. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces lo plasmamos en un papel, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, parece que el modelo lo contrastamos en un congreso, un par de congresos, la gente muy expectante, era algo nuevo, estamos hablando del año 98, 99. Claro. Utilizaba Internet como herramienta, básicamente, como la herramienta de llegar al consumidor final, de unir productor y consumidor final. Y en ese momento, cuando vi que expliqué el proyecto a varias cofradías de pescadores, les interesó, y ahí fue cuando me planteé, bueno, ¿qué pasa? ¿Soy un espectador del proceso? ¿Dejo que ellos lo monten o les ayudo yo a montarlo? ¿No? Claro, pero es que antes de casi meternos en eso, es cómo desarrollamos esto, porque creo que muchas personas reflexionamos, ¿no? Ya más allá, ¿no? del mundo pesca, que es del ámbito donde has hecho el ejemplo, ¿no? Porque esto es como un ejemplo de que se puede cambiar la sociedad, pero antes de llegar ahí, ¿no? Es cómo desarrollamos esta capacidad de acción. ¿Cómo llegamos a analizar un mal, a analizar un problema social, a saber que a nuestro vecino le pasa algo, saberlo Claro. y desarrollar esa iniciativa para llevar a cabo una solución? Claro, a mí me cogió trabajando con pescadores porque eran el objeto, era un poco... ¿Por qué? Porque a nivel global los pescadores de pequeña escala, hay en el mundo, hay más de 200 millones de pescadores, estamos hablando de mucha gente en el mundo, ¿no? Y la pesca artesanal a esa escala, pues digamos, lo que hace, tiene la ventaja de que reduce la pobreza, fija población al territorio, ¿no? Incorpora a la mujer también en la dimensión del negocio, ¿no? O sea, comercializando el producto, transformándolo. O sea, no es tan simple como parece, ¿no? Entonces, a mí me cogió trabajando con ellos, con los pescadores, ¿no? Pero sí es verdad que había un deseo inicial de resolución de problemas reales, ¿no? Entonces, yo tengo la convicción, ¿no? de que realmente el conocimiento, ¿no? El conocimiento tiene un potencial transformador total. Básicamente es la razón de que, a mi juicio, yo defiendo siempre que el conocimiento es la razón y la fuerza de que se genere un proceso civilizatorio, ¿no? con una expectativa, no digo ni optimista ni pesimista, que nos conduce a poder imaginar en algún momento una sociedad, ¿no? donde el sufrimiento humano innecesario, no el necesario, sino el innecesario, el inducido por terceros, digamos, y la convivencia entre los humanos y la naturaleza sea una convivencia sistémica, ¿no? Una convivencia, eso sería un objetivo a muy a largo plazo. Puede sonar utópico, ¿no? Pero está claro que en cierto modo yo trato de darle una dirección también a cómo utilizar el conocimiento para contribuir a esa sociedad que estoy imaginando, ¿no? Entonces, la resolución de un problema, o sea, una comercialización tan intermediada como es la comercialización tradicional en la pesca, pues entonces que genera realmente muy poco valor en cada eslabón de la cadena de comercializador, y la diferencia entre lo que recibía el pescador en primera venta y lo que pagaba el consumidor cuando llegaba el producto, podía haber una diferencia del 300 o 400%. Y ese valor producto de la especulación con el producto no generaba un valor adicional a lo que el consumidor luego compraba, ¿no? Entonces eso me parecía un poco, bueno, lo que encontramos, más que buscarlo. Lo que encontramos fue, digamos, entre un grupo de colegas hablando, oye, la solución puede estar en esto, ¿no? Entonces... Pero esto, perdona,
1999. 1998. 98, 99. Internet empieza, o Empieza, sea, aún no hay estaba efecto 2000, ¿no? Con las .com estaba en ese momento. Claro, pero es una idea que a veces no sé incluso si fue muy pronto, ¿no? Todo esto, Claro, pero ¿cuál es ese acercamiento? Me maravilla el investigar algo y un acercamiento real en el que juntar a los agentes y decirles por qué no lo solucionamos, ¿no? ¿Ahí qué rechazos te encuentras cuando tú llegas con una idea, una investigación, desde la universidad a reunirte con las cofradías de pescadores para decirles, mira, creo que esto lo podemos cambiar, ¿no? O sea, que ese proceso, ese es el revolucionario para mí, ¿no? Claro. Yo era funcionario, o sea, podía perfectamente continuar, ¿no? O optar por involucrarme en un proceso de cambio social. Y opté por involucrarme en un proceso de cambio social. Primero, ¿por qué? Porque es la oportunidad de haber encontrado una solución potencial y poder compartirla con otra gente, me resultaba que es como si hubiese encontrado el camino correcto entre lo práctico y lo teórico, ¿no? O sea, que el conocimiento que generas a nivel teórico tiene una dimensión aplicada que puede beneficiar a otras personas. Y yo creo que ese es el sentido, o sea, los científicos, la gente del mundo de las ciencias sociales, de las ciencias son medios para un fin. O sea, no buscamos conocimiento para nosotros mismos, sino buscamos conocimiento para poder aplicar, digamos, y constituir, bueno, y ser una contribución a mejorar la situación, ¿no?, de las personas que en ese momento se encuentren en una situación, bueno, pues una situación menos atractiva, ¿no?, desde el punto de vista tal, ¿no? Porque esto se nos olvida un poco también, ¿no? Que se nos olvida un poco, digo, este fin a veces en... Claro, es que yo creo que la universidad, primero, es una institución pública y tenemos, yo al menos lo siento así, ¿no? El objetivo de generar conocimiento cuando lo generas no tiene otra función que ser útil para la sociedad. O sea, no le encuentro mejor destino, ni un destino más natural que ese, ¿no? Entonces, la situación es un poco, bueno, pues continúo como funcionario y dejo que el proyecto o me implico. La verdad es que implicarse fue una decisión que no tardé mucho en tomar porque lo que sentí en aquel momento fue que me iba a generar un conocimiento adicional, además un conocimiento que por otra vía sería imposible obtenerlo, ¿no? Entonces empecé un proceso de implementación y consulta a los pescadores, ¿no?, a las cofradías. Cuando me dijeron que sí, entonces yo no tenía ni idea cómo montar una empresa y identificamos una persona que podía hacerlo, que realmente fue la que nos ayudó a crear a poner, digamos, a pasar de la teoría a la práctica. Y en ese proceso, es un proceso no exento de ciertas tensiones, ¿no? Puede salir mal, digamos, dedicas parte de tu tiempo a responder a las preguntas que tienen los pescadores con los que yo estaba trabajando, que me preguntan, ¿y si sale mal, no? ¿Qué pasa, no? Entonces, esos miedos que son normales, porque nunca se habían implicado en un proceso empresarial, pues tienes que buscar de alguna manera respuestas que sean honestas, que sean reales, para que tomen la decisión con la mejor información posible, ¿no? Y una vez que toman la decisión de implicarse en ese proceso, bueno, pues a partir de ahí es todo aprendizaje. Es un cambio cultural muy grande. Bueno, las resistencias iniciales fueron grandes, es decir, los miedos se transforman en resistencias, ¿no? Bueno, ¿y si los intermediarios nos boicotean? ¿Y si no vendemos nada por Internet? ¿Y si todos los ISIS, ¿no?, todo el posibilismo que se podría dar en un contexto de incertidumbre, digamos, bueno, pues lo que estuvimos básicamente trabajando buscando alternativas a un potencial fracaso, ¿no? Mira, vuestro riesgo es mínimo, ¿no? Si fracasa, bueno, pues continúes con el sistema tradicional y punto, ¿no? Pero bueno...
Pero sigue siendo un problema de hoy en día. Estamos hablando de 1999 y hoy en día... Claro, hoy hay 10 empresas, 20 empresas como esas, pero la bondad, aparte de la resolución, ¿no?, de un problema de desintermediación y convertir una empresa de comercialización directa de pescador al consumidor final, que fue así, a través de un call center y una página web, de una pasarela de compra, pues, ¿qué ocurre? Hoy hay el valor adicional de este modelo, pese a ser muy prematuro, como dices tú, era que una empresa de economía social. Es decir, el 51% de los ingresos, de los beneficios que pudiera tener la empresa, iban directamente a los pescadores. Claro. ¿No? Entonces, los inversores que pusieron el dinero, el capital, para montar toda la estructura, ¿no?, aceptaron, ¿no?, que el 51% que fueran mayoría accionarial, sin poner un solo euro, Claro. los pescadores, y que una parte de los beneficios fuera directamente a las cofradías. Claro, esto es un choque cultural no ya en ese ámbito, sino a nivel global ahora mismo, ¿no? Claro, claro. El tema es que el potencial, cuando montamos la empresa, o sea, la empezamos a crear en el año 99 y empezó a ser operativo en el año 2001, ¿no? Con un arranque muy positivo, ¿no? Con muchas dificultades dentro de las cofradías porque, bueno, no tenían costumbre de hacer lo que la empresa luego les decía que tenían que hacer, ¿no? Pero bueno, todo eso en parte se superó en parte con una pequeña formación que hubo que hacer, ¿no? Pero bueno, o sea, el proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje no es, digamos, es tardía más bien, ¿no? Porque para engrasar los mecanismos, ¿no?, buscar un mercado, que las partes de la estructura empresarial funcionen engranados, ¿no?, engrasados, bueno, pues tuvo que pasar tiempo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues todo eso, toda esa vorágine de cosas nuevas que iba recibiendo, era parte del aprendizaje que yo iba realmente asimilando, ¿no?, y compensando cualquier disgusto que pudiera tener. Yeah. Es decir, el sentir que estás aprendiendo, yo creo que es una sensación muy, muy inductora, muy motivante, muy te incentiva los procesos, ¿no? Y te incentiva en meterte cada vez más en procesos incluso más complejos, ¿no? Es decir, que le perdiste el miedo, yo le perdí el miedo a la implementación, a la aplicabilidad del conocimiento. Ahí está. ¿Cómo esto se puede trasladar? ¿Eh? Esto se puede trasladar, se puede compartir Sí. de algún modo. O sea, imagina esa universidad que planteabas donde conseguimos despertar esta ambición por llevar la investigación a la práctica en Claro, más claro. profesoras y profesores, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría? Vamos a ver, en aquel momento, año 99, 2000, bueno, yo sigo pensando que la universidad, la estructura, la ideología, tiene que cambiar, ¿no? O sea, tenemos que hacer universidades a veces un poco rígidas administrativamente, no contemplan proyectos que tengan un riesgo tan alto, ¿no? Yo sería partidario de defender una universidad, digamos, que se focalice en la resolución de problemas sociales, o sea, en la medicina, en sanidad, en los problemas que competan, ¿no? O sea, una universidad activa, involucrada y en contacto permanente con la sociedad, ¿no? O sea, no me imagino un centro de producción de conocimiento que solamente utilice ese conocimiento para las publicaciones, ¿no?, singulares de cada investigador. No, yo creo que los investigadores debemos pensar, o sea, debemos centrar la aplicabilidad de las cosas que vayamos, bueno, pues de ese conocimiento más humilde o menos humilde que vayamos identificando, digamos, ver un poco, visualizar, digamos, su aplicabilidad en el contexto social. Y nos tendremos que, seguramente, que
que alinear, ¿no? y articular con otros actores, ¿no? Em, con los que no estamos acostumbrados a colaborar. Pero eso tendremos que aprenderlo, sí o sí. Es que hay una, por ejemplo, yo de verdad creo que tenemos el potencial de hacer las cosas de otra manera como sociedad. De Sí, verdad lo creo, sí, sí. aunque a veces cuesta, ¿no? Nos hemos rendido desde algunos lugares para llevar a cabo cambios, para iniciar procesos, para favorecer esa escucha. O sea, ¿hemos tirado la toalla en algunos puntos o qué? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo creo que, o sea que, creo que, digamos, hay un ruido de fondo, ¿no? en la sociedad que nos anima, digamos, a adaptarnos a la sociedad, ¿no? Y no a quitar la cabeza demasiado fuera, ¿no? Y para que, por si decimos algo que sea inapropiado, ¿no? O sea, tenemos miedo un poco a la crítica social, tenemos muchos miedos a que otros nos señalen, tenemos miedo a ese tipo de cosas porque de alguna forma amenazan bueno, pues nuestro ego, amenaza la visión que tengamos sobre nosotros mismos, ¿no? Claro, la sociedad te está animando a que no hagas nada, ¿no? Pero, pero es verdad que la sociedad es un constructo social, ¿no? La construimos entre todos. Es decir, todos contribuimos a tener la sociedad que tenemos, unos simplemente porque se adaptan y no hacen nada, o sea, es decir, se adaptan y entonces creen que eso es lo que deben hacer. Otros simplemente van contracorriente, pero no saben muy bien por qué, ¿no? Otros, es decir, hay muchas actitudes individuales, ¿no? en el conjunto de la sociedad, pero el hecho de saber que es un constructo social es lo que te induce, lo que te anima a diagnosticar qué tipo de sociedad estamos construyendo, o sea, ver si el tipo de sociedad en la que tú estás participando bueno, pues te gusta, no te gusta, produce sufrimientos adicionales, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tipo de ser humano está generando la sociedad? Entonces, cuando ves que haces un poco ese diagnóstico por encima y crees, bueno, te sentirías mejor en una sociedad que funcionase mejor, ¿no? Entonces tienes que preguntarte en qué puedo contribuir. O sea, cuando ves que algo que se está construyendo y cuando tú crees que tienes bueno, la decisión de participar en ese proceso de construcción, ¿no? Lo haces básicamente porque no quieres ser un mero, no, o sea, yo, yo creo que uno se siente mal cuando es un mero observador, ¿no? Está observando la realidad desde un balcón, ¿no? Eh, sin poder hacer nada por cambiarla, aunque vea cosas que no le gustan, ¿no? Entonces yo cuando llegué a la convicción, ya hace años, ¿no? de que, de que, de que parte del propósito, ¿no? Por el que estás, por el que la vida te da la oportunidad de vivir, ¿no? Básicamente es para poder, de alguna forma, contribuir con una pequeña semilla, con un pequeñito granito de arena, a que las cosas, al menos en tu entorno cercano, sean un poquito mejores, ¿no? Es decir, si tienes esa opción y visualizas con claridad que realmente, eh, que realmente el hecho de que puedas diagnosticar el tipo de sociedad en la que estás ubicado, ¿no? pues pueda mejorar, pues estás en cierto modo obligado a buscar, ¿no? en lo que puedes tú contribuir, ¿no? Entonces, de muchas formas, ¿no? Pero está claro que la actitud pasiva, la actitud contemplativa, puede permitir que las cosas, yo creo que es la actitud menos, yo creo que es la actitud menos aleccionadora, ¿no? Porque puede contribuir que las cosas sigan mal. O sea,
Entonces, la pasividad yo creo que, a mi juicio, a mí me genera angustia, ¿no? Me genera angustia. Entonces, eh, no es que sea un hombre de acción, ¿no? Es que moralmente me siento, ¿no? O sea, igual que la sostenibilidad debería ser un imperativo moral, ¿no? Eh, pues yo creo que tu contribución, ya que estás en una posición ventajosa y con unos privilegios que no todo el mundo tiene, debes utilizarlos para que, al menos yo lo pienso así, ¿no? Para facilitarla, que otros tengan tantos privilegios como tú, ¿no? Claro. Es que a mí me has inspirado, por ejemplo, una cosa al conocerte, fue como que una persona puede lograr un impacto real, ¿no? Una persona que empieza algo, desde luego con todo el equipo, ¿no? Pero, bueno, veía que has conseguido algo histórico, en realidad, digo, porque has puesto de acuerdo a todo el Parlamento, que esto, Ah, en un momento de tu vida, ¿no? Es decir, hay una reserva marina gracias a este impulso, apoyado por toda esa comunidad y esa cofradía, ¿no? Esa reserva marina se busca ampliar e incluso todo el gobierno está de acuerdo en algo, ¿no? Entonces, cuando yo pienso que hay un ser humano vecino, ¿no? Como quien dice, que ha logrado llegar a ese nivel, digo, claro, ¿qué pasaría si conseguimos más participación? O sea, ¿nos podemos reapropiar la sociedad civil del poder? bueno, yo imagino, digamos, tenemos un modelo democrático, esto no es el fin, es el principio, básicamente, ¿no? La democracia tiene un recorrido mucho más profundo del que nos están ofreciendo, ¿no? Si queremos llamar a democracia y si queremos entender por democracia en su sentido más profundo, ¿no? La democracia de ahora es una democracia, no diría light, ¿no? Pero es una democracia que hemos delegado todos los humanos, o los pertenecientes a los estados llamados democráticos, hemos delegado a los políticos todo tipo de responsabilidad. Y eso nos ha vaciado de responsabilidades a la sociedad civil. Realmente las democracias representativas, digamos, han contribuido enormemente a una pasividad social, ¿no? Que realmente, en mi forma de ver, vamos, en mi juicio, que a una pasividad que no ha, digamos, contribuido a que las sociedades maduren más de lo que deberían madurar. O sea, es decir, si nosotros delegamos la responsabilidad en los representantes públicos y pensamos que ese es el mecanismo correcto, no, realmente nos estamos desprendiendo, nos estamos desresponsabilizando, ¿no?, de muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor y son responsabilidad propia, ¿no? Entonces, lo que busco, en ese sentido, lo que busco son mecanismos de participación social, ¿no?, para recuperar el sentido de la responsabilidad individual en la gestión de lo público, de lo colectivo, ¿no? Y cuando promovimos la creación de la Reserva Marina de Osmiñarzos en Lira, ¿no?, la propuesta que hicimos es que la gestión de esa reserva no podía ser una gestión centralizada en la administración pública. Deberíamos involucrar también a los usuarios de un ecosistema a la corresponsabilidad, a la cogestión, ¿no? Y eso que planteamos en el 2007, pues realmente planteamos un modelo de que lo público, lo común, lo bien común, como es el mar, debe ser cogestionado por la administración, pero también por los usuarios de un ecosistema. Esa idea, ¿no?, y nosotros planteamos de forma paritaria, es decir, que las administraciones y los usuarios del ecosistema consensuaran reglas y normas para gestionar de forma sostenible, digamos, el mar, ¿no? Entonces eso realmente, bueno, inspiró, eso es una forma de involucrar a la sociedad civil en la gestión de lo público, en la gestión que afecta a todos. Y pensamos que ese modelo podía ser aplicado no solamente al mar y a la pesca, sino a un montón de ámbitos, ¿no?, donde lo que se quiere gestionar es un bien común. Hablo de la sanidad, hablo de la enseñanza como bienes comunes, ¿no?, que
y de la naturaleza, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad del futuro tiene que participar de esos procesos, de esos procesos para recuperar el sentido de la responsabilidad, ¿no? En la gestión que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, y es un proceso, bueno, pues, como dicen en Chile, de largo aliento, en el sentido de que debe generar un aprendizaje, un cambio cultural progresivo, ¿no? En donde, bueno, pues yo creo que las instituciones, como las universidades, pero como los colegios, como los centros educativos, o sea, deberían enseñar cómo hacerlo también, ¿no? Deberían formar parte de ese cambio cultural que se necesita para que tengamos una sociedad implicada, participativa, ¿no? Bueno, y que la democracia del futuro sea una democracia entre representantes, obviamente, de políticos, ¿no? Pero que la sociedad, que la ciudadanía también pueda participar de forma ordenada y organizada, ¿no? Para evitar, sobre todo, incluso como un sistema de control de las tentaciones que pueden tener los políticos en no hacerlo bien, ¿no? Y es un control mutuo también. Entonces, en ese sentido, para mí las democracias, la evolución de las democracias implica a ir educando, en cierto modo, a una ciudadanía más implicada en la gestión de lo público, en la gestión de lo común. Claro, es que aquí me surge, o sea, te escucho y digo, ojalá, ¿Eh? ojalá, digo, pero que en un mundo ahora, que no sé si está relacionado, tan politizado, ¿no? Donde parece que cualquier acción está politizada y pues, tiene ideología, incluso algo que podría ser común, ¿no? Y donde no hay escucha, que es un tema, ¿no? Claro. ¿Cómo conseguimos ese futuro? Claro, estamos en una sociedad donde, bueno, pues donde realmente no nos han enseñado a escucharnos, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad, hemos construido una sociedad, ¿no? Pues realmente hemos, yo creo que creado una sociedad que la hemos vaciado de nuestro potencial de empatía, ¿no? La empatía yo creo que es una emoción, un sentimiento que potencialmente tenemos todos los humanos, pero que debe ser una amenaza para el propio mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el propio mercado, la lógica de mercado, pues nos ha vaciado, nos ha dicho que ese tipo de emoción, de sentimiento, que tenemos potencialmente, que podemos desarrollar, no lo utilicemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperar, ver las herramientas que podemos poner en práctica para recuperar, digamos, la empatía como una herramienta, básicamente, de escuchar activamente al otro, ¿no? Si no tenemos la capacidad de escuchar al otro, digamos, pues nos convertimos básicamente convertimos la relación social en una relación puramente escénica, puramente funcional, ¿no? Pero que no permite el desarrollo personal, no permite el crecimiento personal como individuo. Las emociones, digamos, las ideas, las emociones, la tendencia es que crezcan, que se expandan, digamos, a medida que tú vas adquiriendo nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues el tipo de sociedad que estamos creando dificulta realmente ese proceso, ¿no? Entonces, antes te decía, ¿no? Te decía que debemos escuchar al otro con la misma atención con la que nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Y para llegar a esa, ¿por qué? Porque primero porque es un ejercicio emocional, pero también intelectual, de comprender realmente lo que el otro quiere decir, ¿no? Y ese ejercicio que creo que, bueno, pues la sociedad tiene un déficit enorme de empatía y creo que en los centros de universidades pues tienen también un poco, yo creo que el deber de fomentar, ¿no? Bueno, pues cómo diseminar, cómo crear, cómo fomentar ese sentimiento, ¿no? Pues las ventajas que tiene. Y una de las ventajas que tiene básicamente es que yo creo que nos iguala más, ¿no?
no somos tan diferentes, no somos tan singulares como nos parece que somos, ¿no? Nos iguala más en el sentido, tenemos ciertas singularidades, lógico, ¿no? Pero nos iguala ante el otro, tanto en su capacidad de disfrute como en su capacidad de sufrir. En ese sentido, vemos que no somos tan distintos, ¿no? Entonces eso creo que nos hace más solidarios, nos hace que reaccionemos más para contribuir a que las cosas sean mejor, ¿no? que convertirnos en seres, ¿no? más distantes, y en ese sentido, bueno, pues yo, vamos, la verdad es que es un proceso, a mi juicio es un proceso largo que requiere, bueno, requiere que si quieres que cambien las cosas tienes que involucrarte en esos procesos. Entonces, realmente bueno, sabes que son procesos de largo plazo y que tú no vas a ver resultados, pero vas a dejar de alguna forma alguna semilla, alguna arena, ¿no? que puede contagiar y puede germinar cuando menos lo piensas, ¿no? Entonces, quiero decir que básicamente eso, vamos. Pues que bueno, hay tantas preguntas que tendría relacionadas, digo, pero hablabas de empatía versus mercado, ¿no? Que parece que hay un mercado enorme, ¿no? Que trata de eliminarla. ¿O qué? Claro, y los valores, claro, los valores de mercado se impusieron y desplazaron a los valores que subyacen, ¿no? Un poco a la esencia del ser humano, ¿no? El mercado hace que seas más impulsivo, el mercado hace que compres algo que no necesitas, pero que crees que deseas, ¿no? O sea, confunde deseos y necesidades, ¿no? Y los deseos pueden ser infinitos. Entonces, y puedes convertir los deseos en lo que tú crees que es una necesidad. Y realmente cuando tú confundes deseos con necesidades, realmente te has convertido en un consumidor sustancial y a veces compulsivo. Entonces, cuando ves la vida sobre esa base, en parte, bueno, pues realmente es una forma de deshumanización también. Es una forma de, de hacerte creer que el aprendizaje de la vida es, es, eh, bueno, es utilizar toda la tecnología bueno, que tengas a disposición, ¿no? Sea reproducir patrones de conducta que veas a tu alrededor, ¿no? Pero realmente para poder visualizar ese tipo de sociedad que estoy describiendo, necesitas realmente, para ser un individuo crítico, o sea, tener un pensamiento crítico propio, necesitas distanciarte un poco y ser observador de lo que está ocurriendo y de alguna forma atreverte, ¿no? Atreverte a no ir en contra de eso, pero atreverte a identificar que en el tipo de sociedad que estás observando se están generando realmente bueno, pues están generando muchos sufrimientos, digamos, no deseados, ¿no? O sea, el tema de la salud mental no es un tema accidental. Tiene que ver, tengo la convicción de que tiene que ver, ¿no? con el tipo de sociedad que estamos construyendo ahora, ¿no? Que los suicidios sea la primera causa de muerte, no accidental, sino intencionada, tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Y de alguna forma son síntomas que nos llaman la atención, que no debemos pasar por alto, sino que debemos reparar en ellos y pensar qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo, a mi juicio, eso no puede ser indiferente a nadie, ¿no? Entonces, y si no eres indiferente, pues tienes que tomar partido, tienes que hacer cosas que vayan a favor de que tu participación en la sociedad pues contribuya a que las cosas vayan mejor, básicamente, ¿no? Entonces, no sé, así. Es maravilloso, claro. No, Me pasó una cosa muy bonita con esto. Es que yo creo que si tú sabes que haces mal es mucho más difícil continuar, ¿no? Y mucha gente no es consciente de que lo que hace está haciendo un daño, ¿no?
Y en el ámbito empresarial sí que me gustaría como dirigirme, ¿no?, a la capa empresarial desde aquí y con tu conocimiento. Y te decía que pasa una cosa muy bonita porque, bueno, una de las personas que visitó la cafetería, pues Alfonso, ¿no?, tiene una mentalidad en el grupo Visual, ¿no?, de largo plazo, hablaba, de pensar a largo plazo. Y digo que es bonito porque, bueno, pues esta cafetería hoy ha querido apoyarla una de las empresas, Benleo, ¿no? Gracias, Alfonso. pero lo bonito que es para mí, gracias por supuesto, ¿no?, pero que les decía, ¿no?, oye, es que viene un filósofo y dijeron, claro, 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 ¿no?, porque como grupo creen en las humanidades, creen en la filosofía, creen en la necesidad de pararse, creen en el largo plazo. Entonces, hay organizaciones, ¿no?, como esta y como ojalá otras, ¿no?, que creen en una forma diferente de vida, ¿no?, para el equipo, para los proveedores, para el entorno, para la cultura local. ¿Qué tiene que pasar para que un modelo de pausa, de observación, de prosperidad se expanda a más personas, ¿no? Y por eso me gusta mencionar específicamente con todo este círculo que estamos creando de pensar de otra manera, ¿no? No sé lo que tiene que pasar, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas y no cambiar nada. Para mí, una de las claves está, claro, está en la clave educativa, ¿no? Las instituciones que se dedican a la educación, y pueden ser públicas o privadas, ¿no? Y los proyectos privados también son interesantes porque aportan una visión distinta, ¿no?, de la que todos podemos aprender, básicamente, ¿no? Y yo siempre digo que las instituciones públicas deberían estar en la vanguardia de todo. Deberían ser los más receptivos a buscar proyectos de los que aprender, ¿no?, para generar la mejor educación, la mejor formación a la ciudadanía, a la sociedad en general, ¿no? Pero desafortunadamente las instituciones son lentas, son estructuras muy rígidas, los procesos de cambio están o sea, muy blindados por individuos, en fin, por partidos políticos, por lo que sea, ¿no? Eso son frenos, obviamente, son frenos que ralentizan los procesos de cambio positivo en la sociedad, ¿no? Pero es la sociedad que tenemos en estos momentos. Son los sistemas de organización social y política que tenemos, ¿no?, y tienen mucho que mejorar. Entonces, los procesos son de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer mientras tanto? Bueno, pues yo creo que cada uno puede hacer pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas y sobre todo pequeñas cosas que contribuyan realmente bueno, pues a alimentar la posibilidad de que otro mundo es posible, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Pero también va en la dirección también que te comentaba antes, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que tiene mucho que ver con los procesos educativos, pero no solamente formales, sino también informales. Es decir, los padres, yo soy padre de 2 hijos, ¿no? Bueno, pues realmente muchas veces no sabemos cómo educar a los hijos, ¿no? No, en el sentido de que hay mucha incertidumbre en ese proceso, ¿no? Y yo creo que muchos padres hemos apostado, hemos apostado por que los hijos se adapten al tipo de sociedad que estamos viendo. Y en ese sentido creamos hijos para la adaptación, pero no creamos hijos para la adaptación, entonces entramos en dinámicas realmente a veces muy poco constructivas, ¿no? Comparamos a unos con otros, mira dónde llego, buscamos esa dialéctica, ¿no?, que a veces lleva a una competencia totalmente muy frustrante, ¿no?, y genera más frustración que otra cosa. Entonces, yo creo que los padres, en nuestra ignorancia, ¿no?, cuando educamos a los hijos para que se adapten al tipo de sociedad que vemos, ¿no?, estamos contribuyendo a que la sociedad no avance, ¿no? Entonces, yo creo que los sistemas educativos de cuáles son las mejores pautas de padres a hijos, ¿no?, eso tenemos aún que rescatarlo, ¿no? Ya sé que hay muchas recetas en el mercado, ¿no?, pero yo creo que una de las recetas es
una de las vías es no tener miedo, ¿no?, a que nuestros hijos sean diferentes a la mayoría, ¿no? Educar a un hijo, ¿no?, cuando le aportas digamos, los atributos mínimos, el afecto, ¿no?, y las condiciones materiales que necesitan para que un niño o una niña se desarrolle, digamos, pues está claro que si solamente los educamos para adaptarse, digamos, no estamos básicamente contribuyendo al estancamiento, a un estancamiento social, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los padres, ya que somos los primeros actores que con responsabilidad sobre las futuras generaciones, deberíamos tener una visión de la educación y de la sociedad mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia, mucho más basada en lugar de buscar la estandarización y la homogeneidad, digamos, ver que la diversidad, ¿no?, de singularidades es la clave realmente de mucho de nuestro conocimiento. Es decir, el conocimiento que tenemos es el resultado de un proceso dialéctico entre personas que opinaban de forma distinta, ¿no? Entonces, si tú opinas igual, si prefieres vivir bueno, pues en asimilar, digamos, en vivir en una especie digamos, de bienestar ideológico, ¿no?, porque todo el mundo piensa lo mismo que tú, pues yo creo que es uno de los peores daños que puedes hacerle a la sociedad y a la gente con la que tú te relacionas, ¿no? O sea, pensar de forma distinta, o sea, educar para bueno, pues para que no tener miedo de que el hijo o la hija no se adapte, o sea, no es que no se adapte, se puede adaptar, pero en la diversidad, en un contexto más diverso, aceptando la diversidad como el entorno ideal yo creo que más inspirador para crear nuevas ideas. Porque lo que necesita la sociedad básicamente son nuevas ideas de convivencia, nuevas ideas relacionadas con aquellos aspectos que hacen al ser humano más satisfechos, ¿no? Con los que realmente, digamos, los seres humanos nos generan mayor satisfacción emocional e intelectual, ¿no? Que son realmente satisfacciones que van más allá del placer, ¿no? Una cosa es una visión hedonista del mundo, buscar tal, pero buscar la satisfacción, ¿no?, que requiere, obviamente, un esfuerzo previo, ¿no?, y que pueda tener o no recompensa, ¿no? O sea, la recompensa no hay que buscarla necesariamente, la recompensa es el hecho de haber alcanzado un objetivo, ¿no?, que te haya permitido crecer como individuo, ¿no? Y cuando hablo de crecimiento como individuo, solamente lo que hablo es base que tu mentalidad se ha vuelto más comprensiva, ¿no? Has comprendido mejor a ti mismo, comprendes a tu mujer mejor, a tus hijos y a la sociedad que te rodea y a cualquier individuo, ¿no? Entonces, mientras no vayamos hacia caminos que nos hagan realmente expandir más nuestra capacidad de comprensión, ¿no?, pues entonces yo creo que viviremos siempre arrastraremos frustraciones que no sabremos cómo superar, ¿no? Las superamos con adicciones, las superamos con consumo compulsivo, lo superamos. Eso obviamente todo el mundo sabe que eso no supera nada, pero lo peor es que aunque lo sepamos, podemos caer en esa, digamos, en esa mala praxis, ¿no? Y bueno, y para evitarlo, para evitar que eso suceda, bueno, pues yo creo que digamos, recurrir a esto que estoy comentando, pues yo creo que puede ser una línea, ¿no?, una línea
bueno, pues de romper un poco esta inercia, ¿no? Que hemos un poco aplicado a la educación, aplicado digamos, a la construcción de las relaciones familiares, ¿no? Yo creo que esas dimensiones, ¿no? Tienen que ir cambiando poco a poco. Poco a poco es poco a poco. ¿Y ¿no? esto es viable para...? ¿Eh? Yo lo que te decía, de no perder la ilusión en que una empresa, en que una empresaria o un empresario que te escuche hoy se plantee un cambio en esa cultura de más, ¿no? Más dinero, más venta, más beneficio, Claro. ¿hasta dónde, no? Claro, vamos a ver, es que una empresa no es a mi juicio, para mí es una empresa tiene un potencial o sea, no es hacer dinero, ¿no? Una empresa cuando se crea tiene un objetivo de satisfacer, digamos, una necesidad social, vital del individuo, ¿no? Tiene ese objetivo, básicamente, ¿no? El dinero es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo, ¿no? Aunque lo confundamos, ¿no? ¿Eh? Aunque lo confundamos, digo. Aunque sí, se confunde porque al mercado no le interesa que se confunda. Y hay muchos sectores económicos que les interesa que lo que a lo que tú debes aspirar o es al poder o es a ser más rico o ser esto, porque la sociedad te va a premiar con una serie de... O sea, todo esto básicamente es una ficción realmente, ¿no? Porque eso al final no te va a reportar, digamos, esos niveles de satisfacción ni de crecimiento expansivo, ¿no? No te va a generar una mentalidad más comprensiva, sino te va a hacer más poderoso seguramente, pero tú te vas a anclar en ese poder, digamos, haciéndolo coincidir como si fuera realmente el propio propósito de la vida, ¿no? Y no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, las empresas son herramientas también que contribuyen a la transformación social. Yo la veo así, ¿no? O sea, si tú ves una empresa como una herramienta, primero, que produce un servicio, un bien, ¿no? Que satisface, hace la vida a los demás más fácil, ¿no? Pues te darás cuenta, ¿no? Bueno, que si estás en ese camino y contribuye a producir algo que facilita la vida a los demás y sabes que el producto que tú generas puedes innovar sobre él, ¿no? Y puedes, por lo tanto, facilitar más la vida a la gente. El dinero que ganas, digamos, es un medio para poder seguir innovando, para poder seguir innovando y generando, digamos, nuevos productos, ¿no? Que vayan en la misma dirección que el otro, ¿no? Y, claro, en ese proceso, idealmente, ¿no? Pues no tienes que tener impactos colaterales, ¿no? Que afecten negativamente a las personas. Y tener una empresa también implica internamente, digamos, que la gente que está trabajando para ti, ¿no? Pues se sienta que está participando del proceso, no que sea un mero elemento, ¿no? En el proceso de producción, digamos, en serie. Entonces, los modelos empresariales, mucha gente que cuando monta una empresa realmente la monta para hacer dinero, o sea, con ese único objetivo, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, a veces, sin darse cuenta o sin querer darse cuenta, ¿no? de que lo que tiene entre las manos, ¿no? Es algo más que una máquina de hacer dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues esa cultura que va más allá del propio objetivo económico de la empresa, a mi juicio o sea, es algo que hay un déficit, ¿no? Actualmente, y que debería extenderse, debería generalizarse más, ¿no? Y bueno, y hay que crear esa cultura que a mi juicio aún no existe, ¿no? Entonces, las personas que tienen una empresa, ¿no? Como la de Alfonso, ¿no? Y que le da importancia a la gente que está trabajando dentro, ¿no? Y que le da importancia realmente a lo que está produciendo, a lo que está aportando a la sociedad, bueno, pues lo que le hace sentirse orgulloso no es... Obviamente, para poder mantener eso en el tiempo necesita una cuenta de resultados positiva, ¿no? Pero luego, más allá de la cuenta de resultados, digamos, hay otros aspectos que son los que realmente le satisfacen más allá de lo que ingrese, ¿no? Entonces,
digamos, ese modelo que tiene que cambiar la cultura empresarial o tiene que, bueno, a mi juicio debería cambiar más hacia esa dirección, ¿no? Pero, bueno, hay empresas como las de Alfonso pueden contribuir a extender parte de esa cultura, ¿no? Pero a sabiendas que es un proceso también que va a haber muchas resistencias, ¿no? Sabiendo que el proceso no son lineales, son procesos discontinuos, ¿no? Donde tienes que superar cada vez más, tienes que utilizar la imaginación y la creatividad para superar resistencias, ¿no? que sabes que te van a bloquear cualquier proceso de crecimiento, ¿no? Claro. El otro día me decías que el futuro es co. En relación, ¿qué es co? Me decías, que va a ser colaborar, cooperar, que para ti el futuro es co, pero... claro, digo, en relación a todo esto que hablamos, ¿no? El tema comunidad también, sentirte parte, ¿no? O sea, ¿de qué te vale tener una empresa si no te sientes parte de mejorar la vida de alguien, de afectar a tu entorno positivamente, ¿no? El sentirte parte de una comunidad, que es algo que creo que a veces estamos perdiendo, ¿no? Y la importancia que tiene. Y tú lo ves como que es el camino, ¿no? Es el... Vamos, yo tengo la convicción, porque hay ciertas emociones, ciertos sentimientos que todo el mundo, que yo creo que son universales, ¿no? El sentimiento de ser generoso con los demás, ¿no? El sentimiento de colaborar con otro, ayudándolo en lo que sea, ¿no? El sentimiento de saber que estás haciendo algo, ¿no? Que es positivo para otros, sin que, o sea, tienes que desprenderte un poco de tu ego también, ¿no? O sea, pensar que los demás son tan importantes como tú, ¿no? Que no, y que lo que te mereces tú también lo merecen los demás. Y en ese sentido, cuando bueno, es mi opinión, o sea, en ese sentido hay ciertas emociones, ¿no? que son más satisfactorias como experiencia vital, ¿no? Y lo que pasa es que la sociedad nos dice que no ayudemos a los demás. La sociedad no, o sea, el modelo que estamos fabricando nos disuade de ayudar a otros, ¿no? De hecho, lo típico, ¿no? En una ciudad ves a alguien tirado en el suelo y pasa la gente sin ayudarle, ¿no? Vas en una zona rural, ¿no? Alguien se cae y todo el mundo acude allí, ¿no? Porque está el conocimiento, es decir, estas emociones están más, la necesidad de ayuda mutua es mucho más fuerte, ¿no? En una ciudad donde hay más anonimato, cada uno, digamos, ese anonimato tiene sus cosas positivas, pero tiene sus cosas negativas. Es que nos hace más indiferentes unos a otros, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que ser conscientes de que no ayudar a otro en situación de necesidad primaria no es correcto, no ayudarlo, ¿no? Entonces, cuando nuestro pensamiento, digamos, hay una ética social que ausente, ¿no? Porque el mercado se ha encargado también de destruirla, ¿no? Pues tiene que ser, yo estoy convencido además de que aunque el mercado nos traslade unos valores antitéticos, ¿no? Como los que estamos definiendo aquí, yo creo que cada individuo, a nivel particular, a nivel individual, en algún momento ha pensado que lo que estaba haciendo no era lo correcto, ¿no? Y sin embargo no ha reparado en ese pensamiento, digamos, lo ha dejado ir, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio sistema, los propios mecanismos sociales y económicos que está generando, pues lo que hacen básicamente es se eliminó la capacidad empática, eliminó la capacidad reflexiva. No tenemos tiempo para la reflexión. Eso es una ausencia, o sea, eso, en cierto tipo de sociedades la reflexión era lo que... ¿no? Pero en este tipo de sociedad que estamos construyendo, la reflexión está muy singularizada en muy poca gente y no forma parte del proceso educativo, incluso convencional, ¿no? No le enseñamos a nuestros hijos a reflexionar, no le enseñamos a los alumnos y alumnas a reflexionar, ¿no? Cuando la reflexión es la recapacitación
digamos, del pensamiento, de la idea, para ver realmente su alcance y potencial, ¿no? Entonces, si no somos capaces de recapacitar, de reflexionar sobre cualquier idea que nos pase fugazmente, ¿no? Pues realmente estamos perdiendo la oportunidad, ¿no? Yo creo que incluso yo diría bueno, pues de realinearnos con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que muchas veces no estamos alineados con nosotros mismos, sino con lo que los demás esperan de nosotros, ¿no? Y porque escapamos, nos desviamos de esos contextos, de esas situaciones que nos invitan realmente a reparar en nuestra propia reflexión, ¿no? Que cada reflexión tuya da para, Sí, bueno, para abrir claro, 8 debates, pero claro, maravilloso. claro. Pero mira, en relación a esta vinculación, ¿no? con lo cercano y estando en un espacio también tan maravilloso como este Aquarium Finisterrae, que yo voy a la puesta en valor de la propia cultura, identidad, comunidad, ¿no? Y puesto que compartimos tierra, ¿no? Que somos los dos gallegos, ¿crees que aquí tenemos un salto que dar para ponernos en valor definitivamente, para no sé, tú que has vivido la pesca artesana, ¿no? Con el valor que tiene, con la calidad del producto a nivel mundial que supone y a veces la poca valoración que se le da incluso dentro de la propia tierra, ¿no? Y esto no podría cambiar también con ese sentimiento de... Claro, eso tiene que ver también un poco con lo que es visible e invisible, ¿no? O sea, lo que la sociedad, o sea, el que tiene la capacidad de visibilizarse, digamos, porque obtiene una ventaja con esa visibilización, lo va a hacer, ¿no? Y para hacerlo necesita invertir dinero, ¿no? O sea, casi, no es que todo lo reduzcamos a dinero, pero el dinero forma parte importante de la capacidad de ejecución de ciertas decisiones, de cierta actividad. Entonces, cuando tú puedes, si tienes un Pescanova, ¿no? Tienes una empresa de transformación, tienes que publicitar tu producto para que llegue al mercado. Y tú estás cumpliendo una función social y estás satisfaciendo una necesidad básica, ¿no? Porque, digamos, estás, en cierto modo, mandando nutrientes y proteínas de calidad, ¿no? Allá donde no llega, ¿no? Entonces, crees que cumples tu función, ¿no? Pero claro, quien se conoce básicamente es el mercado, es publicidad también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los sistemas productivos de pequeña escala, como puede ser la pesca artesanal, pese a su importancia, su aportación a la sostenibilidad, ¿no? Realmente, como actor social, es un actor que está en la parte más baja de una sociedad estratificada. Y no tiene ni portavoces, tiene portavoces, pero a veces los portavoces están, bueno, a veces hay relación clientelar entre las instituciones públicas, ¿no? Los sectores sociales más bajos, ¿no? Entonces, muchos pescadores, ¿no? Muchos pescadores, bueno, pues pese a que saben que su actividad económica tiene un impacto ambiental bajo, ¿no? Sin embargo, el discurso de la sostenibilidad está sustraído, está monopolizado, digamos, por otros sistemas productivos mucho más industrializados, ¿no? Entonces la sociedad no conoce, el pescador artesanal por lo general es anónimo, no representa ninguna empresa. No hay entonces, en ese sentido, si desaparece el pescador artesanal, la sociedad no se va a enterar, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es una de las razones por la que estoy trabajando también un poco apoyando este sistema productivo, ¿no? Porque debo contribuir a darle una visibilidad, ¿no? Que no siempre tiene. Entonces, en ese sentido, decirle a la sociedad que los valores de la pesca artesanal son valores que están contribuyendo a un mundo más sostenible, un mar más sostenible, en una sociedad que está acostumbrada
a comprar, digamos, de una forma automática, compulsiva a veces, ¿no? Y los productos que aparecen en los medios de comunicación, pues a veces es, digamos, las resistencias de ese mensaje van a ser infinitas, ¿no? No obstante, lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y de hecho lo conseguimos en cierto modo, o sea, en el 2015 nos invitaron Naciones Unidas a participar en la negociación entre Estados y ONGs, ¿no? Y conseguimos, tuvimos ahí una semana participando y, bueno, las intervenciones que tuvimos contribuyeron a generar una incidencia, ¿no?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14, ¿no?, como es que poner a la pesca artesanal como parte de la estrategia global para la recuperación de la vida submarina. Es decir, eso era impensable, o sea, eso a nivel institucional está escrito, ¿no? Forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, pero en la práctica, digamos, es muy difícil que la sociedad reconozca todos esos valores asociados a la pesca artesanal, ¿no? Entonces es muy difícil que lo reconozca porque está en una posición en un estrato muy bajo de la sociedad, ¿no? Y bueno, la sociedad suele mirar o de frente o hacia arriba, ¿no?, y pocas veces mira abajo. Entonces me da la impresión, y yo creo que es la tendencia que está teniendo a nivel global, ¿no?, sobre todo en océanos tan sobreexplotados, ¿no?, que la pesca artesanal, digamos, está en un proceso de declinación, ¿no?, de disminución de efectivos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que antes que realmente la situación se agrave, ¿no?, hasta el punto de bueno, pues de generar más pobreza, ¿no?, pues yo creo que vale la pena comunicar, ¿no?, y compartir estas inquietudes, ¿no?, y llamar la atención a las instituciones públicas nacionales, europeas e internacionales, ¿no?, de que institucionalmente, digamos, debe protegerse, en cierto modo, la pesca artesanal, digamos, proporcionándole derechos de acceso a los recursos pesqueros que ahora no tienen. Entonces, en ese sentido, digamos, todos este tipo de acciones que estamos intentando desarrollar, implicando a las instituciones públicas, ¿no?, con muchas dificultades, claro, bueno, pues esos tipos de mensajes, ¿no?, pues están realmente tardan en llegar, ¿no?, y la sociedad muchas veces, bueno, pues digamos, no repara en esto, ¿no? Entonces, es un poco una situación, un poco, no quiero ser pesimista, pero en ese sentido, bueno, pues es un poco, no quiero vaticinar tampoco cómo va a acabar todo este proceso, pero realmente estoy siendo pesimista porque no veo realmente soluciones que a nivel institucional que vayan a favor de proteger, ¿no?, a la pesca artesanal como sistema productivo, ¿no? No lo veo. Bueno, es duro pero es real, claro, ¿no? Que es durísimo, digo, pero es la realidad. Sí, porque es poco a poco. Por ejemplo, en Galicia hace 15 años había unos 18 o 19.000 pescadores artesanales. Ahora hay 11.000, ¿no? 11.000 o 10.000. Digamos, esto se va poco a poco, cada vez hay menos. Pero una de las razones por las que cada vez hay menos es porque los derechos de pesca están muchas veces concentrados en manos de la gran industria pesquera, ¿no? Entonces, pescadores, poblaciones locales, costeras, que siempre vivieron de la pesca,
¿no? Bueno, pues cada vez están teniendo menos pescadores porque están perdiendo realmente los derechos de acceso a los recursos. Y esto es una realidad. Entonces, llamar la atención sobre esto, ¿no? Pues yo creo que merece la pena al menos alzar la voz, ¿no? Para decir, oye, no permitamos que esto continúe así, ¿no? Estamos hablando todo el rato de lo mismo, me refiero de pasar a la acción, de sentir parte de la comunidad, de poner en valor lo Claro, nuestro, de cambiar el modelo de cómo interpretamos, ¿no? Incluso nuestro comportamiento. O sea, realmente si algo es claro, sostenible, si es local, si es artesano, seguramente tendré que esperar a ver claro, cuándo puedo yo como consumidor también hacer algunas cosas, ¿no? claro. Pero requiere como esa parada de reflexión. Entonces, casi hacia, bueno, ir terminando, ¿no? Una doble pregunta respecto a la generación que tenemos ahora, ¿no? Y es, por un lado, ¿cuánto consideras tú, y yo es algo que he aprendido contigo, pero que escuchamos a la gente mayor, que creo que tiene un conocimiento de este tema muchísimo más amplio que el que pueda tener mi generación? Y a la vez es una pregunta doble, ¿no? ¿Cómo ves como profesor también, ¿no? de la universidad, cómo ves a la generación joven con la que yo quiero ser muy optimista, si te digo la verdad, pero ¿cuál es tu punto de vista en esta doble pregunta? Bueno, primero es igual que tú un poco trabajas en temas de igualdad, ¿no? Entonces, eh, desde luego, fraccionar a la sociedad, ¿no? Por cuestiones de género, por cuestiones de edad, por cuestiones de tal, o sea, construyes es una sociedad fragmentada, ¿no? Y que funciona atomizada, ¿no? En átomos que no interactúan unos con otros, solamente de una forma a veces frontal, ¿no? Entonces hay que romper con eso, o sea, hay que romper con una sociedad en donde la comunicación no sea generacional, sino intergeneracional, ¿no? Y eso debería formar parte de los procesos también de formación educativa, ¿no? O sea, segundo, yo pregunto todos los años a los alumnos, ¿no? Que tienen 20 años, 21, les pregunto, bueno, ¿cómo, en qué tipo de mundo, ¿no? estáis creciendo, ¿no? ¿Cómo veis vuestro futuro, ¿no? Y bueno, los de este año y los del año pasado eh, ven con más dificultad su futuro, ¿no? Al menos en el grupo de 60 alumnos, ¿no? Muchos de ellos ven el futuro de forma muy pesimista, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso lo único que indica básicamente es la necesidad de generar, de articular canales, ¿no? De comunicación no virtual, sino presencial, ¿no? Y fomentar básicamente la discusión en foros, ¿no? En foros en donde se le dé voz a todos para compartir todos un poco diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, los chavales también me decían que podían pasar al día 3 o 4 horas en las redes sociales, ¿no? O sea, la gestión, por ejemplo, de ese tiempo, ¿no? Y bueno, podían pasar ese tiempo, 3 horas en las redes sociales, sin pensar, digamos, las consecuencias, ¿no? Que pudieran tener, digamos, en su propia formación, ¿no? Entonces, a sabiendas de que, bueno, pues de que podía afectarles de forma negativa, ¿no? Sobre todo por el tiempo que perdían, ¿no? Porque en las redes sociales corres el riesgo de ser entretenidas, ¿no? Son entretenimientos a veces y puedes pasar el tiempo sin darte cuenta del tiempo cómo lo has utilizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi todos, ¿no? Estaban de acuerdo, ¿no? En que las redes sociales eran positivas y negativas, ¿no? Y que parte de la visión que tenían ellos del mundo estaba basada en la información que recogían de esas redes sociales, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, digamos, un mensaje para ellos, ¿no? Les decía que, bueno, pues que la necesidad de escuchar, ¿no? De escuchar a personas, ¿no? Con más experiencia que ellos, ¿no? En la vida,
¿no? Por ejemplo, bueno, pues aprender a escucharles, eh, eh, vamos, tendría que suponer necesariamente bueno, pues una oportunidad básicamente para tener una mente más expandida, más abierta, ¿no? En lugar de generar fronteras, ¿no?, intergeneracionales, ¿no? Claro, tú dices esto en clase, ¿no? Y, y bueno, no sabes realmente lo que van a aplicar o van a dejar de aplicar, ¿no? Pero realmente la percepción que tuve es que están más desorientados, ¿no? Y que las herramientas tradicionales que utilizamos para comunicarnos con ellos tienen mucho menor peso del que puede tener las redes sociales en su propia formación. Entonces, yo creo que en ese sentido hace falta digamos, la creación de herramientas para un poco que les traslade, ¿no? Que les traslada bueno, pues, cómo manejar las redes sociales de manera óptima y constructiva, ¿no? Porque por mucho que le digas que no las utilicen, las van a seguir utilizando, ¿no? Y van a hacer más caso a las discusiones que se generen en los foros de las redes sociales que las discusiones que se pueden generar a veces en las universidades o en los intelectuales, ¿no?, que escriban y tal, ¿no? En ese sentido, yo ahí lo que veo es, no sé si es una fórmula, ¿no? Pero educar en la gestión, ¿no? Y sobre todo tienen que darse cuenta la razón por la que utilizan redes sociales, ¿no? También, o sea, yo creo que falta una formación de las razones por las que se utilizan de forma compulsiva las redes sociales. El mundo virtual es mucho menos arriesgado que el mundo presencial. Entonces, en un mundo virtual tú puedes volcar casi cualquier cosa con muy poco riesgo de respuesta. En el mundo presencial no es así. Entonces, el mundo virtual es una especie de ensayo donde está el problema en la identificación del mundo virtual con el mundo analógico, ¿no? Cuando identifican los dos y no lo saben distanciar, entonces ahí, digamos, a mi juicio, hay, digamos, puede generarse problemáticas, ¿no?, de percepciones, de construcción de identidades, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacías, ¿no?, de la comunicación intergeneracional, digamos, yo, pues la verdad es que eh, es muy difícil crearla, ¿no? Crearla porque de forma natural, digamos, mucha gente bueno, pues se junta en función de cortes de edad, ¿no? Bueno, y da la impresión de que la gente mayor, ¿no?, que ellos, bueno, pues bueno, pues un distanciamiento cultural tan grande, ¿no?, que a veces viven realidades totalmente separadas o enfrentadas, ¿no? Entonces no sabría cómo hacerlo, la verdad. Que bueno, aunque ahí está parte del conocimiento, ¿no? ¿Eh? Pero ahí está parte de las herramientas que necesitamos, pero no, Claro, tenemos que conectar igual por sí, voluntad propia. sí. Yo sigo pensando que estamos participando en un proceso de construcción social, que cada uno de nosotros de forma individual tiene que tener el sentido de bueno, de identificar cómo puede contribuir a un mundo mejor, ¿no?, en su entorno más cercano, al menos, ¿no? Y tiene que descubrir realmente, bueno, cuáles son aquellas emociones, aquellos sentimientos, aquellas ideas que le generan una satisfacción real, eh, no basada en una visión de entretenimiento, ¿no?, sino una satisfacción de, bueno, pues de realmente de, de hacer lo que realmente uno debe hacer, ¿no? Entonces, esa visión tan kantiana que yo defiendo, ¿no?, de que hay un deber ser, ¿no?, un deber bueno, pues digamos que choca mucho con el mundo ahora que estamos construyendo. Me estoy secando. Ya es para terminar, pero es una que me gusta hacer a todas las personas
Bueno, que pasáis por aquí porque en el fondo creo que es como una oportunidad de escuchar algo real, ¿no? Y es la última pregunta que es muy imaginaria, ¿no? Pero si realmente esto fuese una oportunidad para que te escuchase toda la humanidad, ¿no? Bueno, Que igual vale con que te escuche no, toda claro. la ciudad, ¿no? Pero No, quizás no ¿qué fuera trasladarías? No, primero no creo que fuera el interlocutor adecuado. No, no, claro, claro, claro. Pero A mí me gustaría que te escuchara toda la no, humanidad. no, como estamos hablando en el océano, ¿no? Si la gente supiera, ¿no? Y yo creo que es posible más hacerlo, ¿eh? Eh, ¿Cuál es la funcionalidad del océano, ¿no? En la vida, ¿no? de la gente, ¿no? Yo creo que la concienciación que generaría, el tipo de información que voy a comentar ahora, ¿no? Digamos, la contribución al cambio climático o evitar el cambio climático sería radical, ¿no? Si la gente, por ejemplo, supiera que el océano es la fuente de oxígeno, o sea, que el 60% del oxígeno que respiramos proviene del océano, ¿no? Por la función clorofílica, o sea, ¿no? Y si tú bloqueas la función clorofílica haciendo que haya menos vida, estás generando menos oxígeno, ¿no? Si la gente supiera que el océano, por ejemplo, es el mayor retentor de carbono, ¿no? Para evitar que la atmósfera se sature de carbono, ¿no? y por lo tanto que los gases de efecto invernadero, digamos, contribuyan más al cambio climático, ¿no? O sea, el porcentaje, el 40% del carbono retenido lo retiene el océano, ¿no? A través, bueno, pues de la vida, ¿no? de las algas, de toda la biomasa animal, etcétera, ¿no? Si supieran además que el océano, por su tamaño, es la madre de todos los ecosistemas, ¿no? Porque es tan grande que afecta, es un regulador climático, ¿no? Pero afecta a cómo funciona la selva, afecta a todos los ecosistemas que te puedes imaginar. Cambiar ahora con la amenaza del cambio climático, que puede cambiar la dinámica, ¿no? y deslocalizar totalmente lo que se está, ¿no? Pues obviamente puede afectar de una forma muy negativa al ecosistema. Ojo, y muchas sociedades dependen para su supervivencia de un buen funcionamiento del ecosistema, ¿no? Entonces, más de la mitad de la población mundial depende para vivir de los ecosistemas, ¿no? Y del mar, pues ni te digo. Y además, o sea, yo hablo también un poco, lo comentaba antes, ¿no? De la necesidad de crear una cultura oceánica lo suficientemente clave, ¿no? Para modificar conductas de empresarios, de ciudadanos, ¿no? Que perjudiquen al océano, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de crear una unidad didáctica, ¿no? Con toda esta información y más, ¿no? Pero clave, y compartirla en todos los colegios del mundo, ¿no? Que todos los niños y niñas del mundo, bueno, pues supieran cuál es el papel del océano en sus vidas, ¿no? Yo creo que eso sería uno de los mensajes que me gustaría, digamos, que se dieran, ¿no? O sea, que todos los países del mundo se pusieran de acuerdo para incorporar una unidad de conocimiento en donde se trasladara todas las funciones que hace el océano para que tú estés disfrutando el mundo que estás disfrutando. Entonces, yo creo que si todo el mundo supiera eso, una parte de la población actuaría de una forma mucho más responsable. Y entonces, bueno, pues sería un mensaje que no le diría, o sea, basada en el conocimiento, ¿no? Basada en el conocimiento para generar transformaciones sociales, básicamente. Lo quería. Bueno, igual al final eras un buen embajador, que eras un buen embajador, digo, para dar ese mensaje. Pero... Bueno, no lo sé, pero es uno de los mensajes que daría, ¿no? Porque sería intergeneracional, ¿no? Y sería un conocimiento objetivo, ¿no? Que nos haría tener mucho más cuidado
y nuestra relación con los ecosistemas, especialmente con el ecosistema oceánico, sería mucho más cuidadoso y, por lo tanto, la situación de contaminación, de pérdida de vida de la que se encuentra el océano, ¿no? Bueno, pues sería mucho mejor de la que se encuentra hoy, ¿no? Entonces aún estamos a tiempo de dar esos mensajes y de que tenga consecuencias positivas para conseguir un océano más sano, ¿no? Pero si me dieran la oportunidad de dar un mensaje al mundo, daría ese. Bueno, está bien. ¿Qué te iba a decir? Que ya, nada, hay dos motivos por los que me alegro mucho de haberte grabado, básicamente. El primero es egoísta, porque siempre que tenga un bajón me pongo el vídeo, ¿sabes? Y recuerdo, porque parte de todos los movimientos sociales que yo pueda estar, pues tienes mucho que ver por ese ejemplo que me diste desde que te escuché hace años, ¿no? Y el segundo es porque me gustaría que cualquiera de esa humanidad, ¿no?, que escuche esto, que recuerde tu ejemplo, en el sentido de que una persona un día, a través de la reflexión, se pone en acción, ¿no? Que, como dices tú, un simple ciudadano, me decías, ¿no?, puede afectar a todo el mundo. Y gracias a ese trabajo que has hecho y que nos ha inspirado, hay personas en Latinoamérica con mejor calidad de vida, hay iniciativas por África, por España, por toda Europa, ¿no? Hay leyes, hay puesta en valor de todo un sector. Entonces, que si una persona puede hacer esto, igual que no podremos hacer cada uno en nuestro espacio, ¿no? Por eso darte las gracias, básicamente, por y es una tanto. Es una cuestión de elección también. Tú has elegido eso también, ¿no? En ese sentido yo creo que el camino que has elegido es el que más satisfacciones genera. Aunque sea el más frustrante, pero sabes que estás en el camino adecuado, ¿no? Y eso, bueno, encontrar el camino yo creo que ya es difícil, ¿eh? O sea, yo creo que deberíamos intentar exponer cómo encontramos el camino, cada uno lo encuentra de su manera, ¿no? Pero yo creo que encontrar que estás en la senda correcta, ¿no? Pues yo creo que ya es el 60% de tu propósito vital, yo creo.